Buenas tardes a todos. Vamos a empezar porque hay un poco de prisa. Es una pena que haya poca gente porque es un tema tan importante que, bueno, ya irán viniendo seguramente. En primer lugar, el Partido Popular de Ribaforada ha creído conveniente hacer una charla sobre el fracking o fractura hidráulica, como todos sabéis. Fractura es rotura hidráulica que funciona con agua. Es una técnica para extraer gas del subsuelo. La idea de dar esta charla viene a consecuencia de que llevamos bastante tiempo que en Ribaforada está siendo un tema muy controvertido y, sobre todo, la gente está bastante sensible al respecto, habiendo pues bastantes habladurías, movilizándose en contra de este método. Por lo que hemos creído conveniente invitar a José Ignacio Palacios para que nos hable con rigor y detalle del fracking desde el Gobierno central. Queremos que nos diga de qué forma nos afecta a Ribaforada, si nosotros tenemos yacimientos de gas, si además no tenemos que ser dependientes de otros países, hay que apostar por conocer nuestros recursos, si obtenemos energías más baratas, cuál sería el impacto medioambiental, técnicas para evitar los riesgos. Bueno, en definitiva, que nos saque de toda duda al respecto. Y sin más, voy a ceder la palabra a nuestro invitado y os lo voy a presentar, que de sobras es conocido por todos. Es José Ignacio Palacios. Sabéis que fue consejero de Obras Públicas del Gobierno de Navarra desde el año 96 al 2004. Él fue el que ejecutó, aprobó el proyecto, inauguró el puente que nos une con Fustiñana y Cabanillas. Fue inaugurado a finales del 2003 en la etapa que estaba de consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Navarra. Y actualmente, como sabéis, es senador por Navarra, en representación de Navarra por el Partido Popular y portavoz de Industria y Energía en la Cámara Alta. Por lo tanto, de este tema nos puede hablar bastante. Antes de pasarle la palabra, de ceder la palabra, tengo que decir que tiene que coger un AVE en Zaragoza. Entonces, como muy tarde, 9:10, 9:15, tiene que salir de aquí. ¿Vale? Gracias a todos por venir. Gracias. Muchas gracias, María Eugenia. Es para mí un placer estar nuevamente con todos. Esto, si se deja aquí, ¿se oye? No. Bueno, pues entonces lo tendré en la mano. Bueno, es un placer estar nuevamente con vosotros en Ribaforada, un pueblo que, sobre todo en mi etapa de consejero de Obras Públicas, vine en muchas ocasiones. Como decía aquí en Petit Comité, pues en mi etapa fue cuando se adjudicó, se ejecutó e inauguramos esa obra, que fue en vísperas de Navidad, el sábado anterior a la Nochebuena, me parece que del año 2002. Y, bueno, pues es un honor estar con todos vosotros. Yo me he desplazado hasta aquí en coche y he venido consumiendo gasolina. Y luego me tengo que marchar, como decía María Eugenia, tengo que salir a las 9:10, 9:15, porque me tengo que ir a Zaragoza a coger el AVE para irme a Madrid. Estamos en esta sala con calefacción, con luz, y esto es energía también. Todos llevamos en el bolsillo los móviles, que los cargamos también y necesitamos para ello energía. En nuestras casas, la verdad es que si nos cortan la luz, si nos cortan la energía, pues no podemos hacer nada. En la mía, hasta el agua, porque es con motor, y en el momento que se va la luz, te quedas sin agua y sin nada. Entonces, lo primero que necesitamos todos nosotros es contar con un suministro de energía que sea seguro, continuado, asequible y de bajo impacto ambiental. Además, llevamos ya muchos años en una crisis económica que parece que estamos ya en un final de ciclo. Este año vamos a crecer un 2%, el año pasado fue menos 1,3%, y para salir de la crisis y para crear empleo, lo que necesitamos es, entre otras muchas cosas, contar con una energía que sea barata, segura y abundante. Y para lograrlo, lo que no podemos hacer es ascos a ningún tipo de energía, a ninguna de las fuentes de energía. Por supuesto que se necesitan las renovables, la hidroeléctrica, la fotovoltaica, la eólica, todas las renovables.
También, ¿por qué no?, las centrales nucleares que tenemos aquí en España, que son 6, mientras el Consejo de Seguridad Nuclear diga que se pueden emplear y pueden producir energía, se tienen que utilizar. Y también la fósil, es decir, la procedente del petróleo. Entonces, es muy importante que conozcamos los recursos con que contamos en nuestro subsuelo. Y para eso es necesario hacer los sondeos y las prospecciones necesarias. Porque, como os digo, a priori no podemos rechazar ningún tipo de energía y tampoco podemos dejar de lado ninguna de las técnicas que nos permitan lograr ese objetivo, que es energía barata, segura y abundante. Y una cosa muy importante, que es reducir la dependencia energética que tenemos en estos momentos del exterior. En estos tiempos en los que tanto se habla de las energías renovables, en estos tiempos en los que se tiende hacia la descarbonización, a dejar de emplear los hidrocarburos, que este es un objetivo que tenemos marcado, y a pesar como digo, de ese estímulo, de ese impulso a las energías renovables, todas las previsiones que hacen los técnicos, yo no lo soy, os lo advierto ya, yo no soy técnico y, por lo tanto, yo soy un político y os puedo hablar como político. Antes estaba de consejero de Obras Públicas, ahora estoy en Industria y Energía. Pero las previsiones que hacen los técnicos, no solo aquí en España, sino a nivel mundial, dicen que de aquí, en los próximos años, hasta el año 2035, la demanda mundial de energía va a crecer en más de 1/3, porque hay muchos países emergentes que cada vez requieren más energía. China, la India, entre otros. Y lo que dicen también los técnicos es que el papel de los hidrocarburos en el mix energético internacional y también en el nacional va a seguir siendo indiscutible. Todos los estudios que se hacen apuntan a que los hidrocarburos van a seguir siendo la espina dorsal del mix energético. Y el hecho es que, a pesar de estas previsiones, la producción autóctona de petróleo y de gas en España es casi nula. Los datos son los siguientes. A día de hoy, el 67,2% de la energía que consumimos en España procede de los hidrocarburos. Perdonadme, pero estoy con catarro, ¿eh? Y nosotros solamente producimos el 0,2% de los hidrocarburos que consumimos. El resto, el 99,8%, lo tenemos que importar, que el año pasado fueron 59 millones de toneladas de petróleo y casi 400.000 gigas de gas natural. El año pasado destinamos a pagar los hidrocarburos que importamos el 4% del Producto Interior Bruto. Es decir, al día gastamos 100 millones de euros para pagar los hidrocarburos. Pero aquí, en Navarra, y estos datos yo los he sacado estos últimos días de los periódicos de Navarra, que esta es una comunidad que somos punteros en las energías renovables. Bueno, pues la energía que consumimos, menos del 20%, el 19,7%, procede de las renovables. Y el año pasado, en el 2013, destinamos el 8,9% del Producto Interior Bruto, 1.682 millones, a importar energía. Y de ello, más del 60% de petróleo. Esto quiere decir que gastamos en petróleo más que lo que nos costó nuestra sanidad y 1/3 de nuestra deuda pública. Estos son datos objetivos. Y claro, con ello se demuestra esa gran dependencia energética que tenemos en Navarra y en España. Y ello implica una gran inseguridad de suministro, porque los países proveedores de los hidrocarburos, bueno, pues no son unos países muy estables.
por si esto fuese poco, además, la península ibérica, es decir, España y Portugal, somos una isla energética. Según la Unión Europea, el grado mínimo deseable de conexión con el resto del continente a través de Francia tiene que ser del 10%. Y en estos momentos estamos entre el 3 y el 4, que es el nivel en el que nos dejó este país cuando el presidente Zapatero dejó el gobierno en el año 2011. Gracias a las gestiones que está haciendo el actual gobierno, hace muy pocos días sabéis que el presidente Rajoy ha estado en París con el presidente Hollande y uno de los temas ha sido este de las interconexiones, no solo eléctricas, sino también de gas, por la importancia que tiene con todo el problema de Rusia, que pueden cortar el grifo al resto del continente. Y entonces, gracias a estas gestiones y los pasos que se están dando, también con el nuevo comisario, con Miguel Arias Cañete, pues el objetivo es que en el año 2016 ese grado de interconexión sea del 6,5% y que en el año 2020 alcancemos el 10%. Por tanto, esta es la situación que tenemos. Y yo lo que os puedo decir es que el gobierno anterior, además, nos dejó el sistema eléctrico, el sistema energético, pues estaba al borde de la quiebra, porque cuando el presidente de Zapatero llegó al gobierno en el año 2004, el déficit de tarifa, es decir, la diferencia entre los ingresos y los gastos, era pues casi no existía, estaba entre los 500 y los 700 millones. Mientras que cuando dejó el gobierno, en el año 2011, era de 30.000 millones de euros. Y lo más grave de todo es que si no se tomaban medidas, cada año crecía 10.000 millones más. Pero no solo nos dejaron endeudados en el tema energético, sino que además nos dejaron la energía más cara del continente. Solamente estaba superada por dos islas, por Chipre y por Irlanda. El hecho es que entre los años 2004 y 2011 el recibo de la luz, ese que desgraciadamente recibimos en nuestra casa y tenemos que pagar, aumentó un 67%. Y en la segunda de las legislaturas, entre los años 2008 y 2011, subió a una media del 8,5%. Gracias a las medidas que el actual gobierno ha tomado, el déficit de tarifa ha desaparecido y ahora, después de 60 meses de subida ininterrumpida del recibo de la luz, el año pasado ha bajado un 3,7% y las previsiones, todavía quedan unos días para que acabe este año 2014, las previsiones son que este año esa bajada va a ser todavía mayor. Entonces, lo que necesitamos es ser competitivos, porque claro, vivimos en una aldea global y si nosotros tenemos una energía más cara que los países de nuestro entorno, pues no podemos competir con ellos, no podemos exportar. Y para ello lo que tenemos que hacer es buscar las fuentes de energía. Entonces, lo que no podemos hacer es una política energética ideologizada, sino lo que tenemos que hacer es ser realistas y ver qué fuentes de energía tenemos. Y para ello tenemos que explorar los hidrocarburos que podemos encontrar en nuestro subsuelo. Y lo tenemos que hacer mediante las prospecciones en el mar, como en estos momentos se están haciendo en el Atlántico, en Canarias. Como sabéis, las prospecciones se están haciendo en la línea imaginaria que separa las aguas de Marruecos con las de España. Pero aquí está habiendo una resistencia, una reacción por parte de algunas fuerzas políticas. Por cierto, algunos que hace muy poco, hace 4 años, decían que había que hacer las prospecciones con los ojos cerrados, como lo decía el Partido Socialista, lo decía, y yo esto lo recordé anteayer en el Pleno del Senado, hablando de las prospecciones. Y no solo eso, sino que también
decían lo mismo cuando autorizaron las prospecciones en el Mediterráneo. Pues bien, en estos momentos, como os digo, se está haciendo en esa línea imaginaria. Al otro lado de esa línea imaginaria, los de Marruecos no solo están haciendo las prospecciones, sino que ya han encontrado el petróleo. Esto quiere decir que van a extraer con la normativa medioambiental de Marruecos, que no es la de España y la comunitaria, que es la más estricta del mundo. Entonces, si nosotros renunciáramos a extraer el petróleo en Canarias, lo que haríamos sería dejarles toda la bolsa a los alauitas, a los marroquíes. Ahora, eso sí, en el supuesto de que hubiese algún percance, yo creo que el petróleo no sería tan educado como para irse a la costa de Marruecos, sino que también podría venir hacia España. Eso quiere decir que tendríamos todos los inconvenientes y ninguna ventaja. Lo mejor que nos puede pasar en Canarias es que encontremos petróleo, porque reduciremos nuestra dependencia y además se crearán puestos de trabajo en una comunidad que es la primera o la segunda donde hay más paro de España. No sé si la primera es Andalucía y la segunda Canarias o a la inversa. Y luego también hay que emplear el fracking, porque a priori, como os decía antes, no podemos decir que no a ninguna técnica que nos permita lograr esos objetivos, reducir nuestra dependencia y tener una energía barata para ser competitivos y para pagar menos en el recibo de la luz. Según los estudios de los geólogos, yo no los he hecho, son geólogos, los recursos de petróleo son convencionales, es decir, a través de los pozos de petróleo, como nos los imaginamos todos, que lo hemos visto en las películas, y están situados en el Mediterráneo, sobre todo en la cuenca del Golfo de Valencia y en Canarias, estos que os decía. Y luego, los recursos de gas son fundamentalmente no convencionales, es decir, los que se extraen a través del fracking, y hay en más sitios de la península, pero sobre todo parece ser que donde están situados es en la vertiente cántabro-pirenaica, es decir, en el norte de la península y en toda esta parte también de Navarra. Me voy a echar un poco de agua. ¿Qué es el fracking? Bueno, yo vuelvo a insistir, no soy técnico, Como sabéis, es un procedimiento de extracción de hidrocarburos que se comenzó a utilizar en Estados Unidos allá por la década de los años 40 del siglo pasado, y gracias a esta técnica se pudo extraer gas natural en grandes cantidades y a unos precios competitivos de unos lugares en donde hasta entonces se desechaba porque no era ni técnica ni económicamente viable, eran unas capas más profundas. Lo que los expertos dicen es que consiste en inyectar un fluido de perforación que en el 99,5% es agua y arena, y luego el 0,5% restante son unos aditivos químicos que son los que le proporcionan a ese fluido las propiedades requeridas para poder perforar. Hasta hace unos años, esos aditivos eran un secreto que tenían las empresas. No se sabía qué era lo que metían ahí. Y entonces, bueno, al no hacerse público, pues la gente sospechaba que podían ser elementos tóxicos y radiactivos. En estos momentos, la legislación comunitaria, la legislación española, es muy estricta y se dice que en esta materia es obligatorio que esos fluidos de perforación se tienen que hacer públicos, y no solo eso, sino que además se tienen que poner en la página web y se sabe exactamente cuáles son. Los detractores de esta técnica del fracking dicen sobre todo tres cosas. La primera de ellas, que es necesario emplear un volumen de agua muy importante. Es cierto, y esto en algunas zonas pues puede ser una restricción, pero también es un hecho que el agua que se inyecta se puede recuperar.
Luego dicen que el empleo de esta técnica puede contaminar acuíferos. Y sobre este asunto en concreto, la Agencia Internacional de la Energía dice que esta tiene que ser la preocupación menos relevante, ya que se puede mitigar de dos maneras. La primera de ellas, asegurando que haya la distancia suficiente entre los acuíferos y el lugar donde se va a hacer la fractura, y la segunda, que es asegurando una protección adecuada del sondeo que lo aísle en su totalidad de una forma hermética. Y luego, otra de los temas que dicen los detractores es lo de los posibles riesgos sísmicos. Y en esto también lo que señalan los expertos es que esos movimientos sísmicos son de una intensidad tan baja que en una gran parte de los casos ni siquiera son percibidos. Esto lo dicen los geólogos. En el fracking, desde los años 40 hasta ahora, se ha avanzado mucho y a día de hoy existe la tecnología que permite gestionar y minimizar todos esos posibles inconvenientes. Además, en este país, como os digo, contamos con una legislación muy estricta a la hora de aplicar esta técnica. Y el fracking es una actividad industrial y, claro, como todas las actividades industriales, implica unos riesgos específicos que lo que hay que hacer es gestionarlos adecuadamente. Tenemos el caso de Estados Unidos, que como nos sucede a nosotros ahora, a comienzos de este siglo XXI, en Estados Unidos tenían una gran dependencia energética del exterior. Era del 99% en el tema del gas y el 67% en el del petróleo que consumían. Yo lo que os puedo decir, y esto lo tenéis en las hemerotecas, es que cuando el actual presidente era candidato, en el año 2008, el señor Obama era el paladín de la lucha contra el cambio climático y decía que había que poner fin a la era de los combustibles fósiles. Pero llegó a la presidencia y los hechos le han hecho cambiar su posición y dar un giro de 180 grados. Y esto se ha debido al fracking, que permite extraer ese gas de esquisto o gas pizarra. Y ante la realidad con la que el presidente se ha encontrado, no ahora, nada más llegar a la presidencia, en tan solo 3 años, tomó posesión el 20 de enero del 2009, en tan solo 3 años, pues el presidente Obama anunció que su país poseía reservas de gas y petróleo de esquisto para al menos otros 100 años. Y no solo eso, en el discurso de la Unión, que lo pronuncia el 20 de enero cada año, en el aniversario de su toma de posesión, bueno, pues un año lo que dijo es: producimos más gas natural que nunca antes y por ello todas las facturas de la luz serán más baratas. Las facturas de la luz de los hogares, de las pequeñas y medianas empresas y de las grandes empresas. Los datos en Estados Unidos son tozudos. Del año 2010 al 2013, la producción de barriles de petróleo aumentó de 7,6 millones de barriles diarios a 190. Según los cálculos de la Administración de Información de la Energía, en el año 2020 se van a convertir en el primer productor mundial. Y esa independencia energética, esa abundancia, entre comillas, les va a permitir reorientar su política exterior. O sea, va a cambiar la geopolítica del mundo, porque en estos momentos, hasta ahora, Estados Unidos estaba protegiendo todos los países productores de petróleo para tener estabilidad allí, pero en el momento que él sea autosuficiente, pues le va a dar igual. Y entonces, el resto de países, si los tenemos que seguir teniendo de proveedores, pues nos las tendremos que arreglar. El hecho es que gracias al fracking, el precio que en Estados Unidos pagan por el gas natural, que en el año 2008 estaba en $13, ha bajado en picado y hoy está en 3, cuando en estos mismos años en Japón y en Europa
ha mantenido su tendencia alcista. Esta es la realidad. Y entonces, ante esa realidad, ¿cómo vamos a poder competir con ellos en este mundo global en el que nos encontramos? En estos momentos, muchas empresas americanas que están por el mundo, sobre todo en Europa, están pensando abandonar este continente y regresar a Estados Unidos. Se calcula que las futuras extracciones de gas natural pueden aportarle más de un 2% del PIB, solo el gas natural, a Estados Unidos de aquí al año 2020. En el año 2013 invirtieron 45.000 millones de dólares en el fracking, una industria con la que el presidente Obama calcula que se van a crear en 7 años 600.000 puestos de trabajo. Imaginaros en un país con la tasa de paro como tenemos en España, aquí cuando una empresa automovilística dice que va a poner una nueva línea en una planta y que se van a crear 500, 700.000 puestos, es una gran noticia. Imaginaros si aquí, no digo 600.000 porque no somos Estados Unidos, pero se podrían crear miles de puestos. Y algo similar está pasando en otro país como es Canadá, donde emplean también el fracking y se ha doblado la producción de barriles. El hecho es que el gas de esquisto, el gas extraído mediante el fracking, ha sido clave en la superación de la crisis en Estados Unidos. En el año 2013, el gas y el petróleo no convencionales, pues lo que han hecho ha sido aumentar el número de puestos de trabajo. Pero no solo eso, sino que la renta disponible de los hogares en Estados Unidos se ha incrementado en $1.200, es decir, en 875 euros. Y lo que ha aportado el fracking a las arcas de los Estados Unidos han sido 54.700 millones de euros. El hecho es que en estos momentos, gracias al fracking, en Estados Unidos pagan el gas un 70% más barato que lo que pagamos aquí en España. Y además de no depender de terceros países, son más competitivos de nosotros, por lo tanto pueden exportar más y mejor. Y como os digo, en esta aldea global en la que vivimos, lo que no podemos hacer es prescindir de las técnicas que se emplean en otros lugares. Eso sí, siempre hay que hacerlo con las medidas de seguridad y con todas las garantías medioambientales. Porque la realidad es que el fracking ha convertido a Estados Unidos en el primer productor de gas del mundo y en 2019 ya va a ser el primer productor de petróleo, por delante de países como Rusia y Arabia Saudita. Y en el año 2035, según dicen las previsiones, va a alcanzar la independencia energética. Y claro, con todo esto se está alterando el equilibrio entre la oferta y la demanda, que desde los años 70 pues, han estado controlando pues, los países de la OPEP. Desde la crisis del petróleo del año 73-74, ellos han sido los que han tenido la llave para subir o bajar el precio del petróleo y el precio del gas. Y por eso, en estos últimos meses, en estas últimas semanas y en estos últimos días, estamos viendo la bajada del precio del barril de petróleo. Hoy creo que estaba el barril a 62, cuando en el 19 de junio estaba a 115,02 dólares barril. En estos momentos está en el precio más bajo, me parece que desde el año 2009. Y esto se ha debido a que esto es consecuencia de la decisión tomada por la OPEP de no recortar su producción, seguir con la misma producción, porque ellos lo que pretenden es hacer inviable, que no sea rentable, la técnica del fracking. Pero, según dicen los expertos en Norteamérica,
Esta técnica será viable incluso con el petróleo a $50 el barril. Claro, esta gran caída de precios de 115 a $62 el barril, pues está perjudicando seriamente a algunos países, como puede ser Rusia, que dicen que va a ingresar 100.000 millones de dólares menos, porque, claro, su primera exportación es el gas y el petróleo. Y entonces, si baja el precio, pues en estos momentos lo que ha sucedido es que el rublo se ha hundido. Hay otros países productores, como son Venezuela, que está obligada a realizar grandes recortes por la dura caída de los ingresos, y países como pueden ser Irán o Nigeria, que el 70% de los ingresos del Estado proceden del crudo. Y claro, pues con esta caída pues están en una situación muy mala. Entonces, la manera que tenemos en Europa y por tanto también en España de no depender de todo esto es que nos podamos autoabastecer, o por lo menos que podamos reducir esa dependencia para evitar las turbulencias. Y esto se puede conseguir extrayendo gas a través del fracking. Hace muy pocos días, hoy estamos a día 12, el pasado día 2, Angela Merkel, la canciller alemana, en una conferencia en Berlín, decía que había que buscar alternativas porque la alianza energética de la Unión Europea con Rusia puede romperse a medio y largo plazo. Y ese mismo día el presidente Putin canceló el proyecto de gasoducto South Stream, que es el que iba a llevar el gas de los yacimientos rusos a Europa. El hecho es que en estos momentos 1/3 del petróleo y del gas que se consume en la Unión Europea es procedente de Rusia. Es cierto, nosotros aquí en España no viene de Rusia, sino que viene de Argelia, pero que tampoco es un país de una gran estabilidad. Es cierto también que en Europa no hay una postura unánime con relación al fracking. Hay países como Francia o como Bulgaria que lo han prohibido. Claro, Francia lo que le sucede es que tiene 59 centrales nucleares y tiene una energía barata. Ellos apostaron por la energía nuclear y nosotros solamente tenemos 6 centrales aquí en España. Claro, algunas de las centrales están muy cerca, al otro lado de los Pirineos, y si algún día hubiera un accidente, pues también tendríamos, como en el caso de lo de Marruecos, podríamos tener todos los inconvenientes y no tenemos las ventajas. Hay otros países, como el Reino Unido, como Polonia, que son favorables al desarrollo del fracking, y aquí, en España, como sabéis, hay proyectos en el País Vasco, en Cádiz, en Cantabria, en Castilla y León, en La Rioja y también aquí, en Navarra. Y entonces, a la hora de abordar estos proyectos, lo que tenemos que hacer es una reflexión serena en la que se analicen todos los factores, los técnicos, los económicos y los jurídicos del fracking. El pasado día 1, o sea, hace 11 días, un catedrático de Biología de la Universidad de Stanford y miembro del panel de cambio climático declaraba: el fracking puede ser un paso importante contra el cambio climático. Esto lo decía un catedrático. Y yo creo que hay que afrontarlo en clave de futuro y de proyectos de inversión para las zonas en las que se pueda aplicar. Por eso, los proyectos tienen que ser analizados caso por caso y tienen que ser analizados por la Agencia Española de la Energía, por el Gobierno de la Nación y también por los gobiernos de las comunidades autónomas. Y se tienen que analizar desde una perspectiva racional y con un riguroso análisis coste-beneficio y, por supuesto, todos ellos y todos los pasos de cada uno de esos proyectos tienen que darse después de que se haya realizado una evaluación medioambiental y con la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Yo creo que es importante destacar que ha sido el actual Gobierno del Partido Popular el que ha elevado las exigencias medioambientales para el fracking, lo ha hecho en la Ley de Evaluación Ambiental, y ahora se exige una declaración de impacto ambiental para todos los proyectos y para todos los pasos, cosa que no sucedía con el Gobierno anterior. La tecnología del fracking tiene que ser utilizada como se está haciendo en otros países europeos, respetando todas las salvaguardas internacionales establecidas por la Agencia Internacional de la Energía, por las salvaguardas comunitarias y también las de la legislación nacional. Y hay que tener en cuenta que en la comunidad científica hay un consenso generalizado respecto a que la técnica del fracking no lleva más negativas consecuencias para la salud y el medio ambiente que otro tipo de tecnologías industriales. Y como ocurre en ellas, lo que hay que hacer es regularlas, que ya están reguladas, y lo que hay que hacer es controlarlas en todos los pasos que ya se están controlando. España, que es un país que está insuficientemente explorado, el fracking es una oportunidad para ver si tenemos gas natural en nuestro subsuelo, porque se trata de una fuente de energía llamada a ser básica en el futuro inmediato. Por eso es razonable que se permita a las empresas investigar si existe gas convencional y en qué volúmenes y si las reservas que se pueden tener son técnica y económicamente viables. Por tanto, la investigación de yacimientos no convencionales yo creo que constituye un desafío tecnológico y es una oportunidad para bajar el precio y para disminuir nuestra dependencia de suministros exteriores. Aquí, el Consejo de Ministros, el pasado 26 de abril del año pasado, el año 2013, autorizó una prospección Aquiles, que comprende zonas de Zaragoza, de la Comunidad Autónoma de Aragón y de la Comunidad Foral de Navarra. Entonces, cuando afecta a dos o más comunidades, es cuando la autorización la tiene que hacer el Consejo de Ministros, porque si es dentro de una comunidad, lo hace el Gobierno autonómico. Es una autorización para explorar en exclusiva una zona determinada y no exime de la necesidad de obtener con carácter previo una autorización para extraer gas. Es decir, esa autorización es para ver si aquí puede haber reservas de gas. Y en el supuesto de que la hubiera, entonces, antes de poder empezar la extracción del gas, se necesitaría una autorización previa. Lo que se pretende con ella es identificar potenciales reservas que podrían permitir bajar el precio del gas. Me consta que aquí, en este municipio de Ribaforada, como otros de Navarra, pues se han declarado como libres de fracking. Pero yo creo que lo que hay que hacer es ver esta oportunidad que tenemos. Aquí tengo yo esta revista. Esta revista la he comprado yo esta mañana. Es del periódico El País. Y aquí, en la página 132, se dice lo siguiente. El censo de 2012 indicaba que en Williston, que es un municipio de Dakota del Norte, vivían 14.000 habitantes en el año 2012. Tras la fiebre del fracking, hoy residen allí 60.000. Esto en 2 años. Esto, como digo, es una revista comprada hoy, ¿eh? Y aquí, además de la oposición que hay en los municipios, también el Parlamento de Navarra aprobó recientemente una ley que fue promovida por el Partido Socialista, con el voto en contra del Partido Popular y no sé si también de UPN. Creo que no. Una ley, que esto os voy a leer lo que
lo que venía el pasado día 20 de noviembre en Diario de Navarra. El decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Pública de Navarra, que es don José Francisco Alenza García, al cual no tengo el gusto de conocerle, decía: esta ley está plagada de errores, es estridente y chirriante, una ley ruidosa, porque había que ser originales y tenía que ser más que nadie, aunque los legisladores no fueron originales y se copió de la de Cantabria. Es difícil encontrar más errores de técnica legislativa e incluso gramaticales que en esta ley. Pues bien, esta ley ha sido suspendida por el Tribunal Constitucional y está a la espera de sentencia contra el recurso que presentó el Estado. Y lo que sí os puedo decir es que la ley de Cantabria, que es la que ha servido de modelo, claro, aquí me parece que quitaron lo de las costas, porque todavía no tenemos costas. Entonces quitaron lo de las costas. Esa ley de Cantabria la echó abajo el Tribunal Constitucional y lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que las comunidades autónomas no pueden prohibir el uso del fracking para buscar gas. Yo, ante esta iniciativa del Grupo Socialista, lo que tengo que decir es que aquí en Navarra el Partido Socialista se opone al fracking, cosa que no lo hace en otras partes de España, porque no sé si sabéis que el Gobierno de Zapatero no solo autorizó las prospecciones petrolíferas, no a 50 kilómetros como estas de Canarias, sino a 3 kilómetros de la Albufera de Valencia, que ahora se oponen a ellas también. Es esa moción que debatimos y votamos el pasado miércoles. Y el Gobierno de Zapatero concedió decenas de permisos para hacer prospecciones de fracking. Pero es que el último secretario de Estado que tuvo el presidente Zapatero, el ministro Miguel Sebastián, el secretario de Estado de Energía, se llamaba Fabricio Hernández. Y el día 15 de noviembre del año 2011, es decir, 5 días antes de las elecciones generales que ganó el Partido Popular, dijo que estaba a favor del fracking, 5 días antes de las elecciones, en plena campaña electoral. Pero no solo eso, sino, claro, aquí en Navarra se oponen al fracking, pero al lado, a 90 kilómetros de distancia, en el País Vasco, allí son partidarios de él. Siendo lehendakari Patxi López, pues lo que os tengo que decir es que la tregua de ETA le pilló en Estados Unidos visitando sobre el terreno el fracking y haciendo declaraciones a favor. Pero no solo eso, sino que además el Gobierno vasco del presidente López era el principal accionista de la empresa de gas de esquisto de esa comunidad. Y modificaron la ley para que se pudieran realizar prospecciones en parques naturales y en espacios protegidos. Y el consejero de Industria, que se llamaba Bernabé Unda, declaró que sí o sí se iba a perforar. Esto es como el canario. Hay que hacer las prospecciones con los ojos cerrados. Y no solo eso, sino que además el gobierno de Patxi López concedió algunas de las autorizaciones cuando estaba ya en funciones, cuando ya había perdido las elecciones. Estando en funciones, concedió. Pero es que lo mismo podemos decir del anterior gobierno de Cantabria, que estaba presidido por el señor Revilla, del partido cántabro, en coalición con el Partido Socialista, y el consejero de Industria era un socialista que fue el que las autorizó. Pero es que en Andalucía, que siempre ha gobernado el Partido Socialista, allí han concedido autorizaciones para que se hagan prospecciones de fracking. Y el expresidente del Gobierno, Felipe González, consejero de Doñana, no se opuso a que en el Parque Nacional de Doñana se pudieran hacer también extracciones de gas con el fracking. Entonces, claro, esta es la situación. Aquí se oponen al fracking, pero en otros sitios, y cuando están en el gobierno, lo que hacen es apoyarlo y autorizarlo. ¿Qué pasa? Que en el País Vasco se puede utilizar la técnica del fracking y aquí no. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que tratarlo con seriedad y con rigor.
que hay que estudiar sus beneficios y todas las posibles consecuencias y que hay que hacerlo caso por caso para analizar los impactos directos e indirectos de todas y cada una de las acciones y los riesgos que puede suponer. Entonces, hay que hacer un análisis exhaustivo y para eso se cuentan con las herramientas como son la evaluación ambiental estratégica de planes y los programas y la evaluación de impacto ambiental del proyecto. Como os decía, la tecnología actual del fracking nada tiene que ver con la que se empezó a utilizar en Estados Unidos allá en los años 40. Y en estos momentos está probada con éxito y son más de 10.000 los pozos que tienen en Estados Unidos. Por eso, si gracias al fracking encontramos gas y se puede extraer porque es económicamente rentable, yo creo que esta zona de Navarra y el resto de España, pues nos tocaría la lotería a todos y jugaría un papel determinante en el nuevo mapa energético que se está configurando. Porque los cálculos son que si Europa decide explotar todos sus yacimientos, los expertos dicen que tendría gas para 40 años, lo que daría la vuelta al mapa energético actual y provocaría también una bajada de precios y esto supondría que pagaríamos menos cuando repostemos nuestros coches y en el recibo de la luz. Por tanto, siempre que se cumplan todas las restricciones legales y siempre que se realicen, como se realizan, todos los controles medioambientales establecidos al efecto, la técnica del fracking se puede utilizar como una más. Hoy, no sé si os habéis enterado, que el Gobierno, en la reunión del Consejo de Ministros, ha tomado una decisión por la cual se va a crear un nuevo impuesto para las empresas que extraigan gas a través del fracking y también de las perforaciones petrolíferas, y ese impuesto se va a repartir una parte para el Estado, otra para las comunidades autónomas y otra para los ayuntamientos. Pero no solo eso, sino que además, hasta ahora la única posibilidad que tenían los dueños de los terrenos era la expropiación de los mismos. Y, al parecer, que es lo que yo he visto en la reseña del Consejo de Ministros y lo que he podido oír en los medios de comunicación, ahora a los propietarios de los terrenos se les va a dar la posibilidad de integrarlos en el proyecto con derechos societarios y van a participar en los rendimientos de la futura explotación y van a tener derecho al 1% de lo que se extraiga. Eso para los propietarios. Entonces, esto es lo que yo os puedo decir sobre esta materia del fracking. Nada más, muchas gracias.